¿Alguna vez has sentido que todo en tu vida se derrumba sin razón aparente? Que cada plan que habías trazado con tanto esfuerzo se desmorona, y lo único que puedes hacer es mirar cómo todo cae en pedazos. Quizás estás viviendo uno de esos momentos ahora mismo, donde nada parece tener sentido, donde el silencio de Dios pesa más que las palabras y la incertidumbre se convierte en tu única compañía. Pero déjame decirte algo, no es el final. Es el inicio de algo que el Espíritu Santo está construyendo en silencio. A veces, lo que tú ves como una pérdida, Dios lo llama cimiento. Lo que parece ruina, para el Espíritu Santo es terreno fértil. Él no destruye para castigarte, sino para reconstruirte desde un lugar más puro, más firme y más verdadero. Tal vez no lo comprendes todavía, pero cada lágrima, cada despedida, cada noche en la que oraste sin respuesta, ha sido parte de una arquitectura divina. Porque cuando todo se derrumba, el Espíritu Santo no está ausente, está obrando en lo invisible, preparando algo que no podrías haber recibido si tu vieja vida siguiera en pie. Este video es una invitación a mirar tu proceso con nuevos ojos. A entender que la temporada de caos no es un castigo, sino una reestructuración celestial. Vamos a recorrer juntos cómo el Espíritu Santo obra precisamente en los momentos donde todo parece perdido. Te mostraré cómo el silencio de Dios es, en realidad, su lenguaje más profundo, cómo las puertas cerradas esconden caminos que todavía no ves, y cómo lo que hoy se derrumba, mañana se convertirá en la base de tu propósito más grande. El Espíritu Santo no improvisa. Él derriba lo que ya no sostiene tu alma. Rompe vínculos que te ataban. Apaga luces falsas para encender la única que importa, su presencia dentro de ti. Y aunque hoy no lo entiendas, cada cosa que se desmorona lleva su firma. Nada cae sin propósito. Ninguna pérdida llega sin enseñanza. Ninguna herida permanece sin redención. Así que quédate hasta el final de este mensaje. No porque yo tenga todas las respuestas, sino porque juntos vamos a descubrir cómo el Espíritu Santo convierte los escombros en templos, el dolor en dirección y las lágrimas en semillas de algo nuevo. Si hoy sientes que todo se vino abajo, este video es para ti. Porque Dios no te está destruyendo, te está reconstruyendo. Antes de continuar, te invito a dar un paso de fe. Escribe en los comentarios, Espíritu Santo, reconstruye mi vida con tu poder, si crees que estas palabras pueden transformar tu vida. Si alguna vez has sentido que una palabra divina tocó tu corazón en momentos difíciles, compártelo con nosotros. Queremos conocer cómo el Espíritu Santo ha obrado en tu vida. Y si te gusta este tipo de contenido y quieres recibir más mensajes que fortalezcan tu caminar en la fe, recuerda suscribirte. Además, deja un like, activa la campanita de notificaciones y comparte este video con alguien que necesite conocer más sobre el poder de las palabras de Dios. Estamos aquí para compartir juntos la fuerza de su Espíritu, para que cada día vivamos con mayor fe y propósito. Tal vez hoy estás en ese punto donde todo parece perder sentido. Donde el suelo que te sostenía comienza a resquebrajarse y las certezas que antes te daban seguridad se han convertido en polvo. Quizás una relación terminó, un proyecto se desmoronó, una puerta se cerró o una oportunidad se desvaneció justo cuando pensabas que era el cumplimiento de tus oraciones. Y en medio de ese derrumbe, tu corazón se pregunta, ¿dónde está Dios en todo esto? Pero no es casualidad que estés escuchando estas palabras. Porque el Espíritu Santo quiere recordarte que incluso en los escombros, Él sigue siendo arquitecto. Cuando todo se derrumba, el alma despierta. Es en ese vacío donde comienzas a escuchar la voz que antes el ruido del mundo no te dejaba oír. A veces,
Dios permite que caigan estructuras que tú habías levantado con esfuerzo, pero que estaban sostenidas en tus propias fuerzas. Porque si siguieran en pie, impedirían que algo más fuerte, más duradero y más divino pueda ser edificado. El derrumbe no es un castigo, es una limpieza sagrada. Piensa en la historia de Job. En un solo día perdió sus riquezas, su familia, su salud y su paz. Todo su mundo colapsó. Pero el silencio que vino después no fue el abandono de Dios, fue el comienzo de una obra profunda. El Espíritu Santo estaba moldeando a Job desde dentro, despojándolo de todo lo temporal para que pudiera comprender lo eterno. Cuando finalmente todo se derrumbó, Job dejó de buscar explicaciones humanas y empezó a ver con ojos espirituales. Y en el momento más oscuro, declaró: yo sé que mi Redentor vive. Esa fue la piedra angular de su reconstrucción. El derrumbe también le llegó a José, vendido por sus hermanos, encarcelado injustamente, olvidado en una tierra extranjera. Pero mientras él veía una traición, el Espíritu Santo estaba diseñando su promoción. Todo lo que se desmoronó en su pasado lo empujaba hacia su destino. En el silencio de la prisión, Dios estaba construyendo el carácter que un día gobernaría Egipto. A veces, el Espíritu Santo destruye tus planes porque sabe que son demasiado pequeños para el propósito que tiene para ti. Cuando algo se derrumba, lo primero que sentimos es pérdida. Pero lo que parece pérdida en lo visible es ganancia en lo invisible. El Espíritu Santo no arranca lo que amamos por crueldad, sino porque hay algo en ello que ya no puede sostener la siguiente etapa. Como un buen constructor, Él no coloca nuevos cimientos sobre paredes agrietadas. Derriba primero, limpia, quita el polvo, y solo entonces comienza la verdadera obra. Tal vez has orado pidiendo dirección, pero en lugar de una respuesta, llegaron finales. Tal vez le pediste a Dios crecimiento, y lo que vino fue una temporada de soledad. Pediste fe, y lo que llegó fue incertidumbre. Pero ¿sabías que a veces la respuesta del Espíritu Santo viene disfrazada de ruina? No porque Él quiera verte caer, sino porque cada ruina es el terreno donde florece la fe genuina. Hay momentos en que el Espíritu Santo nos deja ver cómo todo se desmorona para que comprendamos lo que en realidad nos estaba sosteniendo. Nos damos cuenta de que no era la estabilidad, ni el trabajo, ni las personas, era su mano. Y cuando reconoces eso, empiezas a descansar. Porque entiendes que si Dios permitió que algo se derrumbara, es porque ya no pertenecía al plan. El derrumbe no destruye lo que eres, revela lo que en verdad habías edificado. Algunos confunden el ruido de la caída con el silencio de la derrota, pero no son lo mismo. Cuando algo se derrumba, hay ruido. Pero después de ese estruendo, llega el silencio, y en ese silencio el Espíritu Santo comienza a trabajar. Lo invisible se activa. Las piezas se reordenan. Las cosas que no entendías empiezan a cobrar sentido. Quizás has visto cómo amistades se distancian, como lugares que amabas dejaron de tener espacio para ti. No lo tomes como rechazo, sino como redirección. Dios te está moviendo a un terreno nuevo. Recuerda lo que dice Isaías 43, versículo 19, He aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Este es el mensaje oculto del derrumbe, donde tú ves desierto, el Espíritu Santo ve un camino, donde tú ves ruina, Él ve cimiento, donde tú ves el fin, Él ve el inicio. Pero ¿por qué Dios no nos advierte antes de que todo caiga? Porque si lo hiciera, intentaríamos sostener lo que Él necesita derribar. Nos aferraríamos al edificio viejo sin dejar que el nuevo sea levantado. Por eso a veces el derrumbe llega sin aviso,
como una ola que arrasa con todo, pero luego el mar se calma, y lo que queda es terreno limpio, puro, preparado para una nueva construcción. El Espíritu Santo no desperdicia ningún colapso. Usa tus lágrimas como cemento, tu fe como piedra, tu rendición como base. Cada experiencia dolorosa tiene propósito cuando es entregada en sus manos. Él no quiere destruirte, sino enseñarte que la verdadera fortaleza no nace de tener todo en pie, sino de tener el corazón postrado y dispuesto. Si hoy sientes que todo se derrumba, no intentes reconstruir con tus propias fuerzas. Deja que el Espíritu Santo tome el control. Habla con Él. Dile, Espíritu Santo, no entiendo este proceso, pero confío en ti. Porque cuando tú sueltas, Él actúa. Cuando tú callas, Él trabaja. Y cuando tú dejas de sostener lo que se cae, Él comienza a levantar lo que permanecerá. El alma humana necesita a veces perderlo todo para volver a recordar que su sustento está en lo eterno. Que ninguna pérdida material se compara con la ganancia espiritual de un corazón restaurado. Por eso, cuando todo se derrumba, no mires hacia atrás buscando lo que fue, sino hacia arriba, confiando en lo que será. Quizás no ves los cimientos nuevos, pero el Espíritu Santo ya está midiendo el terreno de tu alma. Está removiendo el orgullo, la dependencia, la duda. Está nivelando tu fe. Porque lo que viene no será una reconstrucción igual, sino una transformación completa. No será una copia del pasado, sino un diseño divino, hecho a la medida del propósito que Dios tiene para ti. El derrumbe, entonces, no es señal de abandono, sino de elección. Porque Dios solo reconstruye aquello que le pertenece. Si el Espíritu Santo está moviendo los cimientos de tu vida, es porque ha decidido habitar en ella. Así que no temas al ruido de lo que cae, abrázalo como la melodía del cambio. Detrás de cada grieta hay una promesa escondida, y detrás de cada final, un nuevo comienzo. Quédate con esta verdad grabada en tu corazón: lo que hoy se derrumba ante tus ojos, mañana será testimonio de lo que el Espíritu Santo edificó en tu interior. Hay un momento en todo proceso de reconstrucción donde el ruido cesa. Donde ya no hay gritos, ni movimiento, ni respuestas. Solo silencio. Un silencio que a veces se siente como abandono, como si Dios hubiera dado la espalda justo cuando más lo necesitabas. Has orado, has clamado, has esperado, pero nada parece moverse. Es entonces cuando surgen las preguntas más duras: ¿por qué no me responde? ¿Por qué calla justo ahora? Pero ese silencio no es vacío. Es el espacio donde el Espíritu Santo está construyendo en lo invisible. El silencio de Dios no significa su ausencia. Es, muchas veces, el lenguaje con el que enseña lo que las palabras no podrían explicar. En el ruido del mundo, tu alma no escucha; en el silencio de Dios, aprende. Es en esa quietud forzada donde Él empieza a trabajar en tu interior. Lo que tú ves como inactividad, en realidad es preparación. El Espíritu Santo no se ha ido, simplemente ha cambiado de método. Ahora obra en lo profundo, donde tus ojos no pueden ver, pero tu fe puede sentir. Job conoció ese silencio. Clamó, lloró, pidió respuestas, pero durante largo tiempo no escuchó nada. Sin embargo, en ese silencio aprendió que la fe no consiste en escuchar siempre la voz de Dios, sino en seguir confiando incluso cuando no la oyes. Cuando todo parece mudo, el Espíritu Santo susurra dentro de ti lecciones que solo el alma quebrada puede comprender. Job no sabía que mientras él lloraba en la tierra, Dios ya estaba preparando su restauración en el cielo. Lo mismo le ocurrió a Abraham. Dios le prometió una descendencia tan numerosa como las estrellas,
pero luego vinieron años y años de espera, sin señales, sin palabras nuevas, sin milagros a la vista. El silencio se convirtió en su prueba más larga. Y sin embargo, ese silencio fue el taller donde su fe maduró. Porque solo cuando aprendes a creer sin oír, tu fe deja de depender de la emoción y se convierte en convicción. El silencio de Dios no es castigo, es estrategia. El Espíritu Santo lo usa para enseñarte a caminar por fe y no por vista. A depender del carácter de Dios más que de sus señales. A entender que cuando Él calla, no te ha olvidado, te está formando. Tal vez no lo sientas, pero ese silencio está moldeando tu confianza. Está rompiendo tu necesidad de controlar. Está enseñándote a descansar, no en lo que puedes tocar, sino en lo que sabes de Él. Jesús también conoció ese silencio. En el Getsemaní, mientras oraba con el alma angustiada, no hubo voz del cielo que le respondiera. No hubo ángel que evitara la copa que debía beber. Pero en ese silencio, el plan eterno se mantenía en marcha. A veces el Espíritu Santo guarda silencio porque ya te ha hablado antes y ahora quiere ver si realmente confías en lo que te dijo. El examen viene después de la lección. Y el maestro, durante la prueba, permanece en silencio. Es natural sentir miedo en esos momentos. El alma busca desesperadamente señales, milagros, confirmaciones. Pero el Espíritu Santo te dice hoy, mi silencio no es rechazo, es confianza. Confío en que ya sabes dónde estoy, aunque no me escuches. Confío en que no necesitas ruido para saber que sigo a tu lado. Porque cuando el Espíritu Santo calla, es porque quiere que aprendas a oír de otra manera. No con los oídos, sino con el corazón. Recuerda las palabras del Salmo 46, versículo 10, estad quietos, y conoced que yo soy Dios. Esa quietud no es pasividad, es rendición. Es ese momento donde dejas de luchar por respuestas y simplemente permaneces en su presencia. Es cuando, sin entender, decides seguir confiando. En ese instante, el Espíritu Santo empieza a edificar dentro de ti algo más poderoso que cualquier milagro externo, la certeza de que Dios está contigo, incluso cuando no lo sientes. Hay silencios que sanan. Hay silencios que limpian. Hay silencios que te revelan más que 1000 palabras. Cuando el Espíritu Santo te lleva a esa tierra deshabitada donde no hay ruido ni distracción, no es para abandonarte, sino para revelarte quién eres y quién es Él. En esos desiertos, aprendes a distinguir entre la voz de tus emociones y la voz de tu fe. Mira a Moisés en el desierto. 40 años de aparente silencio antes de escuchar la voz de Dios en una zarza ardiente. 4 décadas sin señales, sin dirección clara. Pero ese silencio lo estaba transformando de un impulsivo príncipe egipcio a un humilde siervo del Altísimo. Dios no se había olvidado de Moisés, lo estaba preparando para escuchar correctamente. Hay palabras que solo pueden entenderse cuando el corazón ha sido afinado por el silencio. A veces te preguntarás por qué Dios no responde tan rápido como esperas. Pero si miras atrás, verás que sus silencios fueron las etapas donde más creciste. Donde te hiciste fuerte sin darte cuenta. Donde aprendiste a orar no para pedir, sino para escuchar. El Espíritu Santo no busca complacerte, busca transformarte. Por eso su método muchas veces no será el ruido del milagro, sino el silencio de la madurez. Tal vez en este momento sientas que tus oraciones rebotan contra el techo. Pero el cielo no está cerrado. Simplemente está en modo construcción. Mientras tú lloras, el Espíritu Santo acomoda los tiempos, mueve corazones, alinea caminos. Y cuando todo esté listo, hablará de nuevo, y sus palabras tendrán más sentido que nunca.
El silencio también es una forma de protección. Hay respuestas que aún no estás preparado para recibir, caminos que todavía no puedes recorrer. Si Dios calla, es porque aún está preparando el terreno. Como un buen arquitecto, Él no coloca el techo antes de terminar los cimientos. Si te diera lo que pides fuera de tiempo, se derrumbaría. Por eso, cuando no oyes su voz, confía en su proceso. El Espíritu Santo no necesita hablar para estar presente. Su presencia no depende del sonido, sino de la fe. Él puede estar más activo en su silencio que en sus palabras. Es en ese silencio donde fortalece tu raíz, donde solidifica tu confianza, donde prueba tu amor por Dios. Si lo sigues buscando incluso cuando no sientes nada, eso es fe verdadera. El silencio no es el final del diálogo con Dios, sino la pausa entre dos revelaciones. Es el momento en que Él deja que tu corazón se acomode, que tu alma respire, que tu espíritu se prepare para lo que viene. Cuando vuelvas a escuchar su voz, la entenderás de otra manera, porque habrás aprendido a escuchar desde dentro. Así que si estás en esa etapa en la que Dios parece callar, no te desesperes. Ese silencio es la evidencia de que algo profundo está ocurriendo. Confía. Porque el Espíritu Santo no deja nada a medias. Si comenzó una obra en ti, la perfeccionará. Y cuando llegue el momento, te mostrará por qué tuvo que callar. Quizás hoy no escuchas respuestas, pero un día mirarás atrás y entenderás que el silencio fue la voz más poderosa que Dios pudo darte. Fue la prueba que te llevó de la emoción a la madurez, del temor a la confianza, del ruido a la fe. Así trabaja el Espíritu Santo. Primero derrumba, luego calla, y en ese silencio, comienza a construir. Hay momentos en los que parece que todo a tu alrededor se cierra. Intentas avanzar, pero las puertas se bloquean una tras otra. Proyectos que parecían seguros se detienen sin explicación. Personas que te prometieron apoyo se alejan sin motivo. Oportunidades que creías tuyas se desvanecen como humo. Y entonces, con el alma cansada, te preguntas, ¿por qué, si oré? ¿Por qué, si hice todo bien? Pero lo que para ti es una puerta cerrada, para el Espíritu Santo es una redirección. Porque cuando Él no permite que entres por donde tú planeabas, es porque está abriendo un camino que aún no puedes ver. Las puertas que se cierran no son el fin de tu historia, sino señales de que el cielo está reescribiendo el rumbo. Hay caminos que solo se revelan cuando ya no tienes opciones humanas. Es entonces, en medio del callejón sin salida, donde el Espíritu Santo aparece. No con ruido, sino con dirección. No con explicaciones, sino con propósito. Él no te lleva siempre por el camino más rápido, sino por el más sabio. Mira a José, por ejemplo. Cada puerta en su vida parecía cerrarse con violencia. Sus hermanos lo vendieron, lo traicionaron. En Egipto, fue acusado injustamente y enviado a prisión. Una puerta tras otra, cerrada. Pero en cada cierre, el Espíritu Santo estaba preparando una apertura mayor. Si José no hubiera pasado por esas celdas, nunca habría llegado al trono. Lo que parecía castigo era, en realidad, una estrategia divina. Las puertas se cerraban abajo porque una puerta celestial estaba a punto de abrirse arriba. Lo mismo sucede contigo. Hay oportunidades que Dios bloquea porque te estaban desviando de tu destino. Hay personas que se alejan porque su tiempo en tu historia ya terminó. Y aunque duela, debes saber que cada cierre tiene una razón espiritual. El Espíritu Santo no quita sin propósito, libera. Él no te deja vacío, te despeja el camino. Cuando una puerta se cierra, tu mente grita pérdida, pero el cielo susurra protección.
Dios ve lo que tú no ves. Sabe lo que hay detrás de esa puerta que tanto anhelas. Quizás no era una bendición, sino una trampa. Quizás no era un camino de crecimiento, sino un laberinto de retraso. Por eso el Espíritu Santo, en su sabiduría, a veces bloquea lo que tú llamas oportunidad para resguardarte de lo que no podrías manejar todavía. Piénsalo, si todas las puertas se abrieran, ¿cómo aprenderías a discernir cuál fue abierta por Dios y cuál por el enemigo? El Espíritu Santo no quiere que vivas corriendo tras puertas, sino que aprendas a esperar la suya. Y cuando es Él quien la abre, nada ni nadie puede cerrarla. Como dice en Apocalipsis 3, versículo 8, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Pero para reconocer esa puerta, antes debes aprender a aceptar las que se cierran. Mira a Moisés frente al Mar Rojo. Detrás de él, el ejército egipcio, delante, un muro de agua imposible de cruzar. Todas las puertas humanas estaban cerradas. No había salida, no había plan. Pero justo ahí, cuando todo parecía terminado, el Espíritu Santo abrió un camino invisible. Un sendero entre las aguas. Una ruta que nadie había visto antes, porque fue creada en ese instante. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, cuando las puertas se cierran, Él inventa caminos. Tal vez el mar frente a ti aún no se ha abierto, pero eso no significa que no lo hará. Significa que todavía estás en el momento en que debes quedarte quieto, confiar y mirar. Como dijo Dios a Moisés, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy. Las puertas cerradas son una invitación a detener la prisa y observar cómo Dios trabaja. Hay puertas que cierran temporadas. Tal vez ya no sientes lo mismo por algo que antes te apasionaba. Tal vez el lugar donde estabas cómodo ya no te da paz. Eso también es el Espíritu Santo guiándote. Él incomoda lo que ya no tiene propósito. Cuando algo se vuelve estéril en tu vida, no es señal de fracaso, sino de transición. El Espíritu te está moviendo hacia una nueva tierra, hacia una nueva misión. Abraham lo vivió. Dios le pidió que saliera de su tierra, de su casa, de lo conocido. Le cerró las puertas de su pasado sin darle un mapa del futuro. Solo le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ve al lugar que yo te mostraré. Génesis 12, versículo 1. Fue una instrucción sin detalles, pero llena de promesa. Abraham tuvo que caminar con fe por caminos que no existían antes de su paso. Así trabaja el Espíritu Santo, no siempre te da direcciones, te da dirección. No te muestra el mapa completo, te da la luz para el siguiente paso. Cuando todas las puertas se cierran, el Espíritu Santo te enseña que la fe no consiste en forzar cerraduras, sino en esperar la llave correcta. A veces intentas abrir con tu ansiedad lo que solo se abrirá con tu rendición. Y cuando por fin sueltas, el cielo se mueve. Porque las puertas del Espíritu no se abren con fuerza humana, se abren con obediencia. Tal vez has golpeado muchas puertas, y todas han permanecido cerradas. Tal vez sientes que ya no tienes fuerzas para seguir intentando. Pero no te rindas. Es posible que estés parado frente a la puerta correcta, solo que todavía no es el tiempo. El Espíritu Santo no llega tarde, llega cuando tu corazón está listo para entrar. Mientras tanto, Él trabaja en ti, no en la puerta. Porque más importante que lo que se abre fuera, es lo que se abre dentro. Cada puerta cerrada tiene un propósito escondido. Te enseña paciencia, discernimiento, humildad. Te recuerda que no controlas el ritmo de Dios. Y al final, cuando esa puerta celestial se abra, entenderás por qué las demás debían cerrarse. Verás que cada no fue un escudo,
cada demora una preparación, cada cierre un empuje hacia el destino correcto. El Espíritu Santo no es un guardia que impide tu paso, es un guía que te protege del error. Si hoy ves puertas cerradas, agradece. No como quien se resigna, sino como quien confía. Porque detrás de esa aparente negación hay algo mucho mayor gestándose. No es un no definitivo, es un todavía no. No es rechazo, es reorientación. Recuerda que incluso Jesús enfrentó puertas cerradas. En Nazaret no fue recibido. En Jerusalén fue rechazado. Pero esos cierres lo condujeron a la cruz, y la cruz fue la puerta más poderosa jamás abierta sobre la humanidad. Lo que parecía el final fue la apertura de la salvación eterna. Así también, lo que hoy te parece una puerta sellada, mañana puede ser la entrada a tu propósito. Confía en el proceso. No corras detrás de lo que se cerró. Lo que se cerró no te pertenece más. Lo que es tuyo, el Espíritu Santo lo abrirá sin esfuerzo, sin manipulación, sin angustia. Él no necesita tu desesperación, necesita tu fe. Así que si hoy ves puertas cerrarse frente a ti, no llores más por ellas. Levanta la mirada. Tal vez el Espíritu Santo no quiere que mires la puerta, sino el cielo. Porque lo que Él abrirá no tendrá cerradura humana. Y cuando llegue ese momento, entenderás que todas las veces que el mundo te dijo no, Dios te estaba diciendo espera. Quédate con esta verdad, las puertas del Espíritu no se fuerzan, se revelan en el momento exacto en que tu fe aprende a descansar. Hay cosas que el Espíritu Santo no viene a reparar, sino a destruir. No porque odie, sino porque ama demasiado para dejarte atado a lo que te impide avanzar. Y aunque duela, cuando Él destruye algo, siempre es para liberarte. Tal vez pienses que todo se está desmoronando sin razón, pero lo que en realidad sucede es que el Espíritu está quitando peso, estructuras y vínculos que no pueden sostener el propósito que Dios tiene preparado para ti. A veces, Dios no puede entregarte lo nuevo porque todavía estás abrazando lo viejo. Y como el Espíritu Santo no comparte cimientos con lo que no proviene de Él, tiene que remover lo que ya no encaja con la obra que quiere hacer en tu vida. Lo que tú llamas pérdida, el cielo lo llama liberación. Y lo que tú llamas ruina, el Espíritu lo llama espacio para algo eterno. Mira la historia de Gedeón. Israel vivía oprimido por los madianitas, adorando ídolos y alejándose de Dios. Antes de que Gedeón pudiera liderar la liberación del pueblo, el Espíritu le pidió que derribara el altar de Baal que su propio padre había construido. No podía pelear por la libertad mientras aún existían altares levantados a lo que no era Dios. Así también, hay altares en tu vida, hábitos, dependencias, relaciones, pensamientos, que el Espíritu Santo necesita derribar para que puedas avanzar libremente hacia tu destino. Esa destrucción puede parecer una pérdida, pero es un acto de amor. Porque Dios no quiere que cargues ídolos disfrazados de sueños, ni cadenas disfrazadas de bendiciones. Cuando Él destruye algo, no lo hace por rabia, lo hace por redención. Quiere que experimentes una libertad más grande que el miedo que sientes al soltar. Y aunque al principio parezca injusto o doloroso, con el tiempo entenderás que aquello que desapareció de tu vida no era tuyo, solo estaba ocupando el lugar de lo que realmente te pertenece. Piensa en el templo de Jerusalén. Jesús, al entrar en él, encontró mesas de cambistas y vendedores que habían convertido el lugar santo en un mercado. ¿Qué hizo? Volcó las mesas, echó fuera a los mercaderes y limpió la casa. A simple vista, parecía una escena de caos y destrucción. Pero en realidad, era purificación. El Espíritu Santo hace lo mismo contigo,
entra en el templo de tu vida y comienza a remover lo que ensucia el altar. No lo hace para destruirte, sino para santificarte. Por eso a veces sientes que todo se desordena, que tu paz se rompe, que lo que antes funcionaba ya no tiene sentido. Es el Espíritu Santo limpiando el espacio donde planea habitar. Él no construye sobre cimientos contaminados. Primero remueve lo viejo, luego planta lo nuevo. Y ese proceso, aunque parezca violento, es la forma más profunda de liberación. Cuando Dios destruye algo, no te está castigando, te está rescatando. Tal vez esa relación que terminó no era mala, pero te mantenía pequeño. Tal vez ese trabajo que perdiste no era injusto, pero te mantenía limitado. Tal vez esa etapa que se cerró no era tóxica, pero ya no producía fruto. El Espíritu Santo no destruye lo que sirve, destruye lo que ya cumplió su propósito. Recuerda a Abraham y a Lot. Ambos prosperaban, pero llegó un momento en que su convivencia generaba conflicto. Era necesario separarse para que cada uno avanzara hacia su destino. A veces Dios permite que caminos se dividan porque tu futuro no puede crecer en terreno compartido con lo que no fue llamado a acompañarte. Cuando el Espíritu Santo destruye una alianza, lo hace para liberar tu expansión. No todos pueden caminar contigo hacia lo que viene. El Espíritu Santo también destruye estructuras mentales. Esas formas de pensar que te mantienen prisionero de lo que fuiste. Tal vez sigues creyendo que no eres suficiente, que ya es tarde, que lo arruinaste todo. Pero Él viene a derribar esas mentiras y a reemplazarlas con su verdad. Porque mientras tus pensamientos sigan siendo una prisión, tu futuro seguirá esperando en la puerta. No puedes recibir una vida nueva con una mente vieja. Dios tuvo que sacar a Israel de Egipto, pero también tuvo que sacar el Egipto de dentro de Israel. Y ese proceso fue una destrucción interna. Romper hábitos de esclavitud, borrar memorias de miedo, eliminar dependencias antiguas. Lo mismo hace el Espíritu Santo contigo. Cuando te quita lo que creías necesitar, está liberándote del Egipto emocional que aún vive en ti. Tal vez no entiendes por qué ciertas cosas se están cayendo una tras otra. Pero hay un principio divino en toda destrucción: Dios nunca te quita algo sin propósito. Si lo destruye, es porque no encaja con el plano de lo que viene. Si lo quema, es porque no puede cruzar contigo la próxima puerta. Si lo arranca, es porque estaba envenenando tus raíces. Jesús lo dijo claramente en Juan 15, versículo 2, todo sarmiento que da fruto, lo poda, para que dé más fruto. Esa poda es una forma de destrucción controlada. El jardinero corta lo que ya creció para que lo nuevo tenga espacio. El Espíritu Santo hace lo mismo, corta lo que parece bueno, pero que ya no crece. Y aunque la poda duele, es la señal de que sigues vivo. Solo lo que está destinado a florecer es podado. Tal vez has sentido que el Espíritu Santo ha quitado de tu vida personas, lugares o proyectos sin darte explicaciones. Pero no lo tomes como pérdida. Tómalo como promoción. Lo que desaparece de tu vida cuando caminas con Dios no es castigo, es ajuste. Es su manera de despejar el terreno para lo que estás a punto de recibir. Y mientras lloras por lo que cayó, el Espíritu Santo sonríe, porque sabe que aquello que viene será más glorioso que todo lo que se fue. Hay algo que debes recordar: el enemigo destruye para robar, Dios destruye para reconstruir. Cuando el Espíritu Santo rompe, es porque planea elevarte. Cuando Él arrasa con tus seguridades, es porque quiere cimentarte en su poder. Él sabe que no puede sostener un llamado eterno sobre estructuras humanas. Por eso, a veces, antes de bendecirte, tiene que desarmarte. Mira la cruz.
A simple vista, fue la destrucción más grande de la historia, el Hijo de Dios crucificado, su cuerpo roto, su sangre derramada. Todo parecía perdido. Pero en esa aparente derrota, el Espíritu Santo estaba cumpliendo el plan más alto de liberación que el mundo haya visto. Lo que el cielo destruyó aquel día fue el dominio del pecado. De la ruina del Calvario brotó la resurrección. Y es así también contigo. Lo que parece destrucción, en manos del Espíritu Santo, se transforma en victoria. No temas al fuego que Dios enciende. Si Él está quemando algo, es porque ya no lo necesitas para el futuro. Lo que es eterno no se quema. Lo que se consume es lo que ya no pertenece a tu propósito. Deja que el Espíritu Santo arrase con todo lo que no te deja avanzar. Su fuego no destruye tu esencia, purifica tu alma. Aprende a confiar en los procesos donde no hay explicación, solo movimiento. Cuando el Espíritu Santo destruye algo, no te pide que lo entiendas, sino que lo entregues. Porque mientras tú intentas salvar los restos, Él ya está preparando el renacimiento. Lo que parece ruina, en realidad es cimiento. Así que si sientes que todo se está cayendo a pedazos, no corras a reconstruir con tus propias manos. Quédate quieto. Ora. Escucha. Observa cómo el Espíritu Santo derriba lo que no es firme, y luego, con ternura, empieza a levantar algo nuevo sobre tus lágrimas. Recuerda, lo que el Espíritu Santo destruye, lo hace para liberar tu futuro. No temas a sus demoliciones. Ellas no anuncian tu final, sino tu comienzo. Donde tú ves ruinas, Él ve la semilla de una promesa que pronto florecerá. Cuando el Espíritu Santo empieza su obra, no comienza por fuera, sino por dentro. Antes de restaurar lo que se ve, transforma lo que se oculta. Y esa parte del proceso, aunque invisible, es la más profunda y decisiva. Porque de nada serviría que Dios te devolviera lo que perdiste, si tu corazón sigue siendo el mismo que lo perdió. El Espíritu Santo no está tan interesado en devolverte lo que se rompió, sino en reconstruir dentro de ti la persona que sabrá sostener lo nuevo que viene. El mundo quiere resultados rápidos. Queremos ver señales, puertas abiertas, bendiciones visibles. Pero el Espíritu Santo trabaja en otra frecuencia, la del silencio interior, la del molde del alma. Él sabe que si te entrega una promesa antes de que estés preparado, esa misma promesa puede destruirte. Por eso, antes de darte lo que pediste, te enseña a ser quien pueda cuidarlo. Piensa en David. Antes de ser rey, fue pastor. Antes de sostener una corona, aprendió a sostener un arpa. Antes de gobernar una nación, gobernó su carácter en soledad. El Espíritu Santo lo llevó al campo, lejos del ruido, para enseñarle a escuchar la voz de Dios, a obedecer en lo oculto, a vencer sin testigos. A ojos humanos, ese tiempo parecía una pausa, en realidad, era la construcción interior del hombre que un día sería llamado conforme al corazón de Dios. La transformación interior siempre viene antes de la restauración exterior. Porque si Dios te eleva sin haberte formado, caerás. Pero si primero te moldea, entonces cuando llegue la bendición, podrás sostenerla sin perderte en ella. La espera no es un castigo, es un entrenamiento. El Espíritu Santo no te está negando, te está preparando. Hay temporadas en las que el Espíritu apaga todas las luces alrededor, no para castigarte, sino para que descubras la que está dentro de ti. Tal vez antes vivías dependiendo del reconocimiento de otros, de la validación, de la estabilidad. Pero cuando todo eso se derrumba, el Espíritu te enseña a depender solo de su presencia. Él te despoja para que descubras que la plenitud no está en tener, sino en ser.
Y ese proceso es intenso, porque el Espíritu Santo no solo repara las grietas del alma, las expone primero. Te muestra lo que no querías ver, el orgullo, la dependencia, el miedo, la falta de perdón. No lo hace para avergonzarte, sino para sanarte. Como un cirujano que abre la herida antes de curarla, él toca donde duele para liberar lo que te detenía. Y aunque al principio quieras escapar del proceso, más adelante entenderás que ese dolor era necesario para tu crecimiento. Cuando Dios permite que pases por una temporada de desierto, no está siendo cruel. Está construyendo dentro de ti la raíz que sostendrá tu fruto. Si tu corazón no cambia, nada a tu alrededor cambiará. Pero cuando el Espíritu Santo transforma tu interior, todo lo demás empieza a alinearse. No porque cambien las circunstancias, sino porque cambia tu mirada. Recuerda la historia del hijo pródigo. Su restauración comenzó el día en que reconoció su necesidad, no cuando volvió a casa. La transformación ocurrió dentro, cuando dijo, me levantaré e iré a mi padre. Lucas 15, versículo 18. Antes de ser restaurado externamente, fue transformado internamente por la humildad, por el arrepentimiento, por el deseo de regresar. Así también, el Espíritu Santo empieza a reconstruir tu vida el día que decides volver a Él. No cuando todo se arregla, sino cuando tu corazón se rinde. El Espíritu Santo no busca apariencia, busca verdad. Puede dejarte sin cosas, sin gente, sin caminos visibles, si eso significa ganar tu corazón. Porque su prioridad no es el entorno, sino el interior. Él quiere habitar donde antes solo había ruido, miedo o culpa. Y para hacerlo, necesita limpiar, restaurar, transformar. Hay personas que oran pidiendo que Dios cambie las circunstancias, pero el Espíritu Santo cambia primero al que ora. Porque cuando tú cambias, el mundo cambia contigo. De repente, lo que antes era obstáculo se convierte en oportunidad, lo que era ruina, en lección, lo que era pérdida, en liberación. El Espíritu te enseña a ver con ojos nuevos. Y cuando eso sucede, todo lo que parecía mal empieza a tener sentido. El proceso de transformación interior muchas veces se siente como silencio o vacío, pero en realidad es un renacimiento. Es el momento en que el Espíritu Santo te devuelve a ti mismo, te recuerda quién eres, te muestra lo que habías olvidado, que no eres lo que perdiste, ni lo que falló, ni lo que otros dijeron. Eres hijo de Dios, amado, perdonado, llamado. La restauración exterior siempre llega después. Pero cuando llega, no te deslumbra. Porque ya no la necesitas para sentirte completo. Has aprendido a estar lleno incluso cuando nada cambia por fuera. Esa es la victoria más grande, tener paz sin condiciones. Tener fe sin señales. Tener gratitud sin recompensa. El Espíritu Santo transforma tu corazón para que no vuelvas a construir sobre los mismos cimientos que se derrumbaron. Lo que antes edificabas con ansiedad, ahora lo levantarás con fe. Lo que antes hacías por miedo, ahora lo harás por amor. Esa es la diferencia entre una reconstrucción humana y una divina. Una se apoya en la voluntad del hombre, la otra, en la dirección del Espíritu. El cambio interior es lo que te prepara para la abundancia. No hablo solo de prosperidad material, sino espiritual. Cuando el Espíritu Santo limpia tu interior, todo lo externo se ordena solo. Tus relaciones, tus decisiones, tu propósito, todo se alinea, porque ya no estás actuando desde la herida, sino desde la sabiduría. Mira lo que dice Filipenses 1, versículo 6, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esa es la promesa que sostiene a los que están en proceso.
El Espíritu Santo no comienza algo para dejarlo incompleto. Si empezó a transformarte, terminará su obra. Puede que no veas todavía los resultados, pero dentro de ti ya está ocurriendo un milagro silencioso. La transformación interior es el cimiento de toda restauración duradera. Por eso, si hoy no ves cambios afuera, no te desesperes. Mira dentro. Pregúntate qué parte de ti está siendo moldeada. Quizás Dios no ha cambiado tus circunstancias porque todavía está cambiando tu corazón. Y cuando ese cambio se complete, el resto se manifestará sin esfuerzo. El Espíritu Santo trabaja con precisión. Quita lo que sobra, fortalece lo que falta y despierta lo que estaba dormido. No hay detalle de tu alma que Él no pueda restaurar. Si le entregas tus pensamientos, los llenará de paz. Si le entregas tus heridas, las convertirá en testimonio. Si le entregas tus miedos, los transformará en valentía. Y entonces, cuando tu interior esté firme, Dios empezará a restaurar lo externo. No antes. Porque cuando el alma se alinea con el espíritu, lo material, lo emocional y lo espiritual comienzan a fluir en armonía. El mismo Dios que sanó tu corazón será el que abra tus caminos. Y todo lo que habías perdido regresará, pero purificado, multiplicado y ordenado bajo su propósito. Recuerda esta verdad: el Espíritu Santo no reconstruye lo que fuiste, construye lo que estás destinado a ser. Por eso, si todavía estás en medio del proceso, no te impacientes. Lo invisible ya está tomando forma. La transformación interior está preparando la restauración exterior. Y cuando llegue el momento, verás que todo lo que el Espíritu Santo hizo dentro de ti era el plano secreto de lo que ahora podrás ver afuera. Entonces entenderás que valió la pena el silencio, la espera, la prueba. Porque lo que Dios edifica sobre un corazón transformado, nadie puede destruirlo. Hay momentos en los que la vida se vuelve un caos absoluto, donde todo lo que planeaste se descompone y no hay instrucciones claras. No sabes si avanzar o detenerte, si esperar o actuar. En esos tiempos inciertos, cuando todo parece confuso, el Espíritu Santo te enseña su lenguaje más puro, la obediencia. Porque cuando las circunstancias no tienen sentido, lo único que te sostiene es la fe de obedecer sin entender. La obediencia es el idioma que el Espíritu Santo usa para guiarte en medio del caos. No siempre te explicará el porqué de las cosas, pero sí te mostrará el próximo paso. Es posible que no veas todo el camino, pero si obedeces a esa voz suave que susurra dentro de ti, cada paso se iluminará justo cuando lo necesites. Así actúa el Espíritu, no revela el destino completo, sino la dirección correcta. En la Biblia, Abraham fue llamado a obedecer sin entender. Dios le pidió que dejara su tierra, su casa, su seguridad y que caminara hacia un lugar desconocido. No le dio un mapa, solo una promesa: te bendeciré y haré de ti una gran nación. Génesis 12, versículo 2. Abraham no sabía a dónde iba, pero obedeció. Y esa obediencia, más que su fe, fue la llave que activó la promesa. Porque el Espíritu Santo no se mueve con la duda, sino con el paso firme del que confía aunque no vea. Obedecer en medio del caos es confiar cuando el cielo está nublado. Es decir sí a Dios cuando todo dentro de ti grita no lo entiendo. Es permanecer fiel incluso cuando parece que obedecer te cuesta todo. Pero es ahí donde el Espíritu Santo se revela más fuerte. Porque la obediencia es la semilla del milagro. Y cada vez que eliges obedecer, aunque no comprendas, estás abriendo una puerta al poder de Dios. Mira a Noé. Dios le pidió que construyera un arca cuando ni siquiera llovía. Nadie lo entendía, muchos lo ridiculizaron.
pero Noé obedeció. Martilló día tras día bajo un cielo despejado, confiando en una palabra que no tenía lógica humana. Esa obediencia salvó su vida y la de su familia. A veces el Espíritu Santo te pide que obres en fe cuando nada a tu alrededor respalda su promesa. Pero obedecer cuando no tiene sentido es lo que diferencia a los que caminan por vista de los que caminan por fe. El Espíritu Santo se manifiesta poderosamente en los que obedecen sin condiciones. No porque Él necesite tu obediencia, sino porque en ese acto tu alma declara, confío más en tu plan que en mi entendimiento. Y cuando llegas a ese punto, el caos pierde poder. Porque el caos no puede gobernar un corazón que está rendido a la voz de Dios. Jesús mismo mostró lo que significa obedecer en medio del caos. En el huerto de Getsemaní, mientras el miedo y la angustia lo rodeaban, oró, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mateo 26, versículo 39. Esa frase cambió la historia de la humanidad. En el momento de mayor oscuridad, Jesús eligió la obediencia. Y esa rendición total abrió el camino a la redención de todos. Obedecer no siempre se siente bien. A veces significa soltar algo que amas, dejar un lugar donde te sientes seguro, callar cuando quisieras responder, esperar cuando todo dentro de ti te dice que corras. Pero cada vez que eliges la obediencia, el Espíritu Santo se mueve. No porque tu acción lo controle, sino porque tu rendición le da espacio para obrar. El caos no es enemigo de la fe, es el escenario donde la fe se demuestra. Cuando no hay orden, cuando no hay claridad, cuando no hay control, el Espíritu Santo te enseña a moverte guiado por su voz, no por tu vista. Y esa voz no siempre llega como trueno, sino como un susurro. Por eso necesitas calma para escucharla. Si estás demasiado enfocado en lo que se derrumba, no podrás oír lo que el Espíritu te está diciendo. El pueblo de Israel aprendió esto en el desierto. Dios los guiaba con una nube de día y una columna de fuego de noche. No sabían cuándo debían avanzar ni cuándo detenerse, hasta que el Espíritu movía esa señal. Su única tarea era obedecer el movimiento. No tenían control, solo dirección. Así también es contigo. El Espíritu Santo no te da un calendario, te da una presencia. No te dice todo lo que vendrá, pero te enseña a confiar en que Él estará en cada paso. A veces la obediencia te llevará a lugares que parecen retroceso. José obedeció a Dios y terminó en la cárcel. Moisés obedeció y fue criticado por su propio pueblo. María obedeció y fue señalada por estar embarazada sin estar casada. Pero en cada historia, la obediencia trajo gloria. Porque el Espíritu Santo no mide el éxito por resultados visibles, sino por corazones dispuestos. Cuando obedeces, aunque no entiendas, le estás diciendo a Dios, no necesito comprenderlo todo, solo necesito saber que tú estás aquí. Y eso es suficiente. Porque quien obedece no camina solo. El Espíritu Santo se encarga de abrir camino donde no lo hay, de sostener tus pasos cuando tropiezas, de fortalecer tu fe cuando flaqueas. Tal vez ahora mismo estás en medio de un caos, rodeado de confusión, sin entender por qué las cosas salieron así. Pero no necesitas entender, necesitas obedecer. Tal vez el Espíritu Santo te está pidiendo que sueltes algo, que perdones, que esperes, que confíes. No ignores esa voz. Porque cada vez que obedeces, algo en el mundo espiritual se mueve a tu favor. Recuerda lo que dice Isaías 55, versículo 8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Obedecer es aceptar que no lo sabes todo, pero confías en quien sí lo sabe.
Es rendir tu lógica ante su sabiduría. Es permitir que el Espíritu Santo sea el piloto, incluso cuando no conoces la ruta. La obediencia es una llave. Abre puertas cerradas, desata promesas, libera cadenas invisibles. No hay muro que se resista a un corazón obediente. Josué lo demostró cuando rodeó los muros de Jericó durante 7 días sin entender por qué. No peleó, no empujó, no discutió. Solo obedeció. Y al final, los muros cayeron sin una sola espada. Así es como obra el Espíritu Santo. Los milagros más grandes llegan cuando eliges obedecer en lugar de cuestionar. El caos no desaparecerá de inmediato. Pero cuando aprendes a obedecer en medio de él, el caos deja de tener poder sobre ti. Empiezas a caminar con paz, incluso cuando no hay señales. Descubres que el orden de Dios no depende de las circunstancias, sino de tu disposición. Y esa paz que sobrepasa todo entendimiento se convierte en tu refugio. Si hoy sientes que todo se desmorona y no sabes qué hacer, escucha. El Espíritu Santo no te grita, te guía. Tal vez solo te dirá una cosa: quédate. O quizás, avanza. No ignores esas instrucciones pequeñas. En ellas se esconden los milagros más grandes. La obediencia es el lenguaje de los que aman a Dios más que sus propios planes. Y cuando decides hablar ese lenguaje, el cielo te entiende, los ángeles se mueven y el Espíritu Santo toma el control de todo lo que parecía fuera de lugar. Así que no temas al caos. Es solo el escenario donde Dios demostrará que su voz sigue siendo más poderosa que cualquier tormenta. Cuando no entiendas nada, obedece. Porque la obediencia, incluso en medio del caos, siempre abre el camino hacia la paz del Espíritu. Recuerda, el Espíritu Santo no busca perfección, busca obediencia. Y cuando un alma se rinde y dice hágase tu voluntad, el cielo entero se alinea para cumplirla. Cuando todo se cae, no estás perdido. Cuando parece que ya no hay salida, no estás solo. Y cuando sientes que el silencio de Dios pesa, recuerda que Él nunca deja una historia inconclusa. Cada derrumbe tiene propósito. Cada lágrima tiene dirección. Y cada ruina que el Espíritu Santo permite en tu vida es solo la evidencia de que está preparando un terreno nuevo donde su gloria se manifestará. A veces te preguntas por qué Dios no te evitó la caída, por qué no te sostuvo antes del golpe. Pero si miras bien, descubrirás que si no hubieras tocado fondo, nunca habrías aprendido a mirar hacia arriba. El derrumbe no fue tu final, fue tu despertar. Fue el punto exacto donde el Espíritu Santo comenzó a reconstruir, no lo que tenías, sino lo que eres. Lo que se derrumba delante de Dios nunca se pierde, se transforma. El Espíritu Santo no reconstruye con los mismos materiales del pasado. Él edifica con fe, esperanza, paciencia, humildad y propósito. Todo lo que antes te pesaba, ahora será la base de lo que te sostendrá. Y cada cicatriz se convertirá en testimonio de su fidelidad. Cuando las cosas se derrumban, tu mente se llena de preguntas. ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? Pero el Espíritu Santo no responde con explicaciones, responde con presencia. No te dice por qué caíste, sino que te toma de la mano y te muestra cómo levantarte. Porque el propósito de Dios no es que entiendas todo, sino que confíes incluso cuando no entiendes nada. Mira la historia de Pedro. Negó a Jesús 3 veces. Se derrumbó por dentro. Perdió su fe, su valor, su identidad. Pero el Espíritu Santo no lo desechó. Lo restauró. Y aquel hombre que una vez huyó del miedo, fue el mismo que más tarde se levantó lleno de poder para predicar el Evangelio con valentía.
Eso es lo que hace el Espíritu Santo, toma lo que el mundo da por roto y lo convierte en algo que refleja su gloria. Tal vez tú también has negado a Dios en algún momento. No con palabras, sino con dudas, con miedo, con desesperanza. Pero el Espíritu Santo no se aleja por eso. Él se acerca. Él reconstruye desde el mismo lugar donde caíste. Porque no hay ruina tan grande que su amor no pueda restaurar, ni corazón tan herido que su poder no pueda sanar. Cuando todo se derrumba, el Espíritu Santo no te pide que seas fuerte, te pide que seas sincero. Que le digas, no puedo más, pero confío en ti. Y cuando pronuncias esas palabras, algo sobrenatural sucede, la debilidad se convierte en fuerza, la oscuridad se convierte en dirección y el dolor en propósito. Porque donde tú ves un final, el Espíritu Santo ve un principio. A veces la reconstrucción no se nota enseguida. Es lenta, silenciosa, discreta. Pero cada día que eliges creer, aunque no veas nada, estás levantando una nueva pared. Cada vez que oras en medio del cansancio, estás poniendo un nuevo ladrillo. Cada vez que perdonas, que sueltas, que esperas, que agradeces, estás dejando que el Espíritu Santo siga edificando. Y un día mirarás atrás y dirás, no entiendo cómo sobreviví, pero ahora lo sé, fue el Espíritu Santo quien me sostuvo. Dios no te promete que no habrá derrumbes. Te promete que de cada uno saldrás más fuerte. No porque no caigas, sino porque su Espíritu te levantará. Y cuando mires el nuevo edificio que ha construido en ti, más sabio, más compasivo, más maduro, entenderás que valió la pena. Porque lo que fue destruido no era tu vida, era la versión de ti que no podía sostener el propósito que ahora cargas. El Espíritu Santo está haciendo algo nuevo en ti. Tal vez aún no lo ves, pero lo sentirás pronto. Cada silencio, cada puerta cerrada, cada despedida, todo ha sido parte de la misma obra. Y aunque el proceso te haya dolido, descubrirás que no perdiste nada que realmente fuera tuyo. Porque lo que es tuyo en Dios no se destruye, se transforma. Así que levanta la mirada. Limpia el polvo de tus manos. Lo que se cayó no te define. El Espíritu Santo te está enseñando a construir diferente, más despacio, más profundo, más real. Ya no en tu fuerza, sino en su poder. Ya no con miedo, sino con fe. Si hoy sientes que estás de pie entre los escombros de tu vida, dile al Espíritu Santo, aquí estoy. Hazme de nuevo. No necesitas entender cómo lo hará, solo creer que lo hará. Porque Él cumple lo que promete. Lo que está derrumbando hoy, mañana será testimonio de su fidelidad. El Espíritu Santo no solo reconstruye tu entorno, reconstruye tu esperanza. Te devuelve la confianza, la paz, el propósito. Y cuando todo vuelva a florecer, sabrás que no fue suerte, fue gracia. Que no fue tu fuerza, fue su poder. Que no fuiste tú quien se levantó, fue Él quien te levantó desde dentro. Recuerda esto siempre, todo lo que se derrumba delante de Dios, se reconstruye más fuerte. Lo que cae en sus manos, no se pierde, se multiplica. Y cuando llegue el momento en que veas la obra terminada, sabrás que no fue destrucción, sino rediseño. No fue pérdida, fue liberación. No fue el final, fue el inicio de tu verdadera historia con Él. Antes de cerrar este mensaje, detente un instante. Respira. No te adelantes al mañana ni te quedes anclado al pasado. Estás justo en el punto donde el Espíritu Santo empieza su milagro. Confía. Aunque no veas todavía la forma, Él ya tiene el plano. Aunque no escuches las herramientas, Él ya está construyendo. Lo que viene será mejor.
Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a compartirlo y escribir esta frase en los comentarios: Espíritu Santo, reconstruye mi vida con tu poder. Recuerda suscribirte a nuestro canal para recibir más palabras que fortalezcan tu fe. Además, deja tu like y activa las notificaciones para recibir más contenido inspirador. Por último, si quieres seguir fortaleciendo tu fe, te invito a seguir profundizando en la palabra de Dios. Por eso, te recomiendo ver nuestro siguiente video, donde encontrarás más oraciones y reflexiones que edificarán tu vida. Haz clic en la pantalla y sigue conectando tu corazón con Dios, para que su presencia te guíe en cada paso. Que Dios te bendiga abundantemente. Que la presencia de Dios no solo te visite, que te habite y guíe.